buenos días en el lugar que te encuentres. Muchas bendiciones para nuestro querido maestro Víctor Romero. Esta humilde exposición es para la asignatura Fundamento de la Tecnología de la Información y la Comunicación. Será presentada por Giovanna Alessandra Sano Ureña y por quien le habla, Francisco Antonio Díaz Faría. Sin más preámbulo, le daremos inicio a esta exposición. Comenzaremos el día de hoy con la teoría de la comunicación. ¿Qué es comunicar? Un conjunto de intercambios que constituyen la red discursiva de la sociedad. Emisor es quien emite el mensaje, que puede ser de un animado. Receptor es quien recibe la información y debe de codificar el mensaje. Código, forma que toma la información que se intercambia entre una fuente y el emisor. Y el destino, el receptor en un lazo informático. Mensaje, lo que se quiere transmitir a través de un código, lo envía el emisor y lo recibe el receptor. Situación o contexto, la situación extralingüística en la que se desarrolla el acto. El canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje. Existen dos tipos, los naturales y los técnicos. Los naturales son aquellos que no fueron creados por un hombre, pero aún así son utilizados por ellos, como el aire. Aquí tenemos una pequeña imagen de lo que es el emisor y el receptor. Entonces del emisor pasa el mensaje al receptor y se hace lo que es la comunicación. Origen de la comunicación y teoría. La teoría divina aparece en el Génesis, considerado el lenguaje como un don que le fue dado al hombre. En el mismo momento de su creación, a principio, según establece, existía un solo idioma que desapareció por la intervención de Dios y luego se generó máxima confusión en la Torre de Babel. La teoría de las exclamaciones se fundamenta que el hombre emite sonido para expresar sus sentimientos, estado de ánimo, emoción. Si se observa a un niño y sus primeros años, se observa que la comunicación, exclamaciones, eso debido a haber ocurrido al principio de la progresivamente fue asociada a sonido, persona o cosa, lo que se debe organizar los sustantivos de adelante. La teoría anotápica establece que el origen del lenguaje debido a necesidad y imitación de sonido perciban, por ejemplo, imitan sonido de los pasajeros y animales. Finalmente tenemos lo que es la teoría mecanicista. Esta se basa en la natural tendencia de los hombres, manos, músculos faciales y el deseo de comunicarse. Las tradiciones teóricas a los objetivos de conocimiento y la investigación de la comunicación. La tradición teórica, la comunicación como el arte práctico del discurso. La tradición semiótica, la comunicación como la medida interactiva de los signos. La tradición fenólica, de la comunicación como el experimento del otro. La tradición cibernética, la comunicación como el procesamiento de la información. La tradición sociológica, la comunicación como la expresión, interacción e influencia. También está lo que es la tradición sociocultural, la comunicación como la producción de orden social.
También está la tradición crítica, comunicación como reflexión discursiva. Continuamos. Aquí está lo que es la teoría de la comunicación, en lo que es un pequeño mapa semántico. Comenzamos con el primer momento en el proceso de la comunicación. Está lo que son los elementos de la comunicación: emisor, receptor, el código, mensaje, el canal y el contexto, que hablamos previamente. Entre los actos de habla están los locunarios, precuminarios y lucuminarios. Funciones de la comunicación: está lo que es la expresiva, emotiva, conativa de la comunicación, apelativa, referencia y metagelismo. La corriente conductiva. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta, comportamiento observable de la persona y animales a través de procedimientos objetivos, experimentales. También se conoce como conductismo. El conductismo en la educación. El conductismo en la educación ha sido una teoría de aprendizaje que ha puesto su atención en los estímulos que generan la respuesta de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. En este sentido, los docentes deben poner atención a la respuesta de los alumnos con fin de establecer el método estructural acorde a sus estudiantes. Características del conductismo. A continuación se presentarán las principales características del conductismo. Determina a la persona, puedan influenciar a través de las estimulaciones. Establece que los estímulos producen respuestas. Por ello, forman una relación causal. Implementación en el método experimental. Determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar. Se vale de los experimentos de la observación directa. Exponen que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en el orden. El conductismo forma parte del proceso de los estímulos y respuestas. El conductismo en la educación. El conductismo en la educación ha sido una teoría de aprendizaje que ha puesto su atención en los estímulos que generan respuestas en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. En este sentido, los docentes deben poner atención a la respuesta de sus alumnos a fin de establecer metodología de estudio acordes a sus estudiantes. La corriente cognitiva. En los años 50, el paradigma imperante en la psicología conductista o del aprendizaje, así como habían logrado explicar multitud de fenómenos psicológicos, aún eran bastante redundantes. Solo podían dar expresación, observaciones, todos aquellos que pudieran mediar entre estímulo, respuesta, la llamada caja negra, conductismo, o consideraba algo de comportamiento observable. Al llegar el psicólogo conductista, un callejón sin salida, se empezó a dar la importancia a los fenómenos que ocurrían en nuestra mente. Se puso en el foco de interés en todos aquellos que podían pasar por nuestra mente mientras recibíamos un estímulo y debíamos dar una respuesta. Entonces, cuando los investigadores empezaron a estudiar los procesos de razonamiento del lenguaje, memoria e imaginación, lo mismo ocurrió con la psicoanálisis.
de Sigmund Freud, corriente que también imperaba en la época, en lo que no era capaz de dar respuesta a multitud de desórdenes mentales, pase a la revolución que había propuesto. Surge forma intercalable de llamada revolución cognitiva, por lo cual la psicología se reorienta hacia el proceso mental privado del individuo. A grandes rasgos, existen algunas líneas de investigación que dieron origen al surgimiento de la psicología cognitiva, como son los avances de la informática y la computación, Turing, Bohm, Neumann, que permiten a la creación de máquinas programables. Estas eran capaces de tomar decisiones haciendo símil con una mente humana procesada la información. Los avances de la cibernética de mano de Wiener, la teoría de la información con Chanuk, quien consideraba la informática como una elección y reducción alternativa. Autores de la corriente cognitiva, estos fueron los primeros. Aquí podemos ver en esta imagen a Freddy Charles, Herbert Brunner, Von Grande, Jeffrey Strain, David Rumen, J. Pierre y Vygotsky, Edison Augustin. La teoría de los efectos limitados del 1940 al 1950. Los efectos de los mensajes están fuertemente condicionados también por el contexto social del individuo, sobre todo por los grupos de pertenencia, líderes de opción entre MS destinatarios. Esta fuente interesada en una red de relacionadas sociales. Comunicación interpersonal es más influyente que la masiva. Hasta aquí ya ha llegado mi intervención. Ahora la voy a dejar con mi compañera Giovanna Sando. El constructivismo. El constructivismo es una teoría según la cual el conocimiento y la personalidad de los individuos están permanentemente en construcción, debido a que responden a un proceso continuo de interacción cotidiana entre los efectos y los aspectos cognitivos y aspectos sociales de su comportamiento. Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo y biólogo Jean Piaget y ha sido aplicada en diferentes campos de la psicología, la filosofía y la educación. Debe reconocerse, sin embargo, que esta teoría plantea de un modo diferente la preocupación ya presente en la senología y la epistemología. También se llama constructivismo a un movimiento que surgió en el siglo XX. La teoría constructivista está fundamentada en 5 principios que a continuación te mencionaré. Está cementada en la interacción del ser humano con el medio. También la experiencia previa condicionada al conocimiento próximo a construir. En la elaboración de un sentido a partir de la experiencia. La organización activa y la adaptación entre el conocimiento y la realidad. El constructivismo en psicología sostiene que los individuos son parte activa de su proceso de aprendizaje, construcción de la realidad, percepción de la experiencia. Para el constructivismo, los individuos son quienes le dan significado a lo vivido. Por lo tanto, estos pueden ser vistos como meros receptores en determinaciones externas. El constructivismo en la educación es un aprendizaje que sostiene que el individuo puede desarrollar sus potencialidades
sus capacidades de conexión por medio de procesos de interacción a través de diversas herramientas. Esto le permite desarrollar de diferentes maneras de solucionar problemas y por lo tanto replantear sus concepciones sobre el conocimiento y sobre el mundo. Los dos autores que se desarrollaron en esta teoría del constructivismo fueron Jean Piaget, un biólogo, psicólogo suizo que hizo grandes aportes a la educación y a la psicología que hoy en día conocemos. Él se sostiene en dos ideas fundamentales que son la asimilación y la acomodación, que en líneas generales Piaget afirma que la inteligencia y las capacidades cognitivas de las personas están estrechamente vinculadas con el medio social y físico donde se desenvuelven. Tenemos a Vygotsky, que fue un psicólogo ruso, quien se destacó por su teoría del desarrollo y por profundizar en la psicología histórico-cultural. En la actualidad se considera como uno de los psicólogos más influyentes y famosos en los actuales momentos. Les hablaré de la teoría sociocultural, que también fue desarrollada por Vygotsky en el año 1986 al 1934, que según la cual el aprendizaje y la adquisición de conocimiento resultan de la interacción social. De acuerdo con esta teoría sociocultural, Vygotsky sostiene que el desarrollo cognitivo de los individuos se encuentran directamente relacionado con la interacción social y con el marco cultural que lo determina. Algunos de los elementos que tienen que ver con el aprendizaje. Esta característica de la teoría sociocultural parte de un método genético comparativo y método experimental evolutivo. Por eso sostiene cuatro ámbitos de análisis, que son el filogenético, que es relativo con las funciones psicológicas con las que el individuo nace. Histórico sociocultural, que es relativo al contexto y la inserción del sujeto en el ámbito social. El ontogenético, que es relativo a la evolución biológica y sociocultural del sujeto. Y el microgenético, que es relativo a las características psicológicas particulares del individuo. En tal sentido, el conocimiento es el fruto de la construcción donde participan tanto el individuo como el grupo social donde éste se desarrolla. Los conceptos básicos de la teoría sociocultural se fundamentan en los siguientes aspectos, que son las funciones mentales inferiores, que se refieren a aquellas funciones en las cuales nace el individuo, las funciones mentales superiores, que son aquellas que adquiere el individuo en su desarrollo, y las habilidades psicológicas, que se refieren a aquellas que se aparecen en el ámbito individual del sujeto cada vez que va adquiriendo las dos primeras, las funciones mentales superiores y las funciones mentales inferiores. Hay unas también características importantes que cabe mencionar, que son las zonas del desarrollo próximo, que se refieren a aquellas funciones que se han desarrollado o que están en proceso de maduración. Y están también las herramientas de pensamiento, que se refieren a aquellas herramientas construidas socialmente y que permiten estimular y optimizar el pensamiento del individuo. Hay dos tipos de herramientas esenciales que les voy a mencionar, que son las herramientas psicológicas del lenguaje
que son los números y los sistemas simbólicos, que aplican también en otras como convenciones sociales, las normas, los mapas y todas esas herramientas y asignaturas que debe asimilar el individuo. También hay otra herramienta técnica que es la que sostiene que todo tipo de material como lápices, también en esa se encuentran las de medición instrumentales y las mediaciones sociales. La teoría sociocultural y teoría del desarrollo cognitivo, estas dos teorías que son influyentes en el campo de la psicología evolutiva y en el campo de la educación, van a la par. Sostienen que el individuo se desarrolla y adquiere las habilidades por la interacción donde se desarrolla. Por las dos plantean que ambos modelos de teoría explican el proceso mediante el cual el individuo adquiere habilidades y conocimiento para interpretar las realidades y resolver problemas concretos. La didáctica y las demás ciencias pedagógicas. La didáctica es la disciplina pedagógica que estudia las técnicas y que comprenden las prácticas y los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es el uso de los instrumentos y equipos generados por la tecnología como medio de comunicación, los cuales pueden ser utilizados en el proceso pedagógico a fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica también es el arte de enseñar como tal, es una disciplina de la pedagogía inscrita en la ciencia de la educación, que se encarga del estudio y de la interacción y la intervención del proceso de enseñanza-aprendizaje con la facilidad de optimizar los métodos y técnicas y herramientas que se involucran en este proceso. La didáctica tiene la tarea científica de sistematizar los conocimientos teóricos y prácticos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, descubriendo las regularidades que rigen la conducción y la facilitación de dicho proceso en su lógica. Hay tipos de didácticas que le voy a mencionar algunas, que son didáctica general, que es la que designamos un conjunto de normas que se fundamentan de manera global el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está también la didáctica diferenciada o diferencial, que es aquella que se aplica en situaciones de enseñanzas específicas donde se toman en consideración los aspectos del individuo, que son la edad, sus características y sus competencias intelectuales. También está la didáctica especial, que es la que es denominada específica, que es aquella que utiliza métodos y prácticas aplicados a la enseñanza de campo. Como ciencia, la didáctica da profundo contenido humano a la didáctica y trabaja y estudia una serie de conceptos que construyen su aspecto categorial. Claro que esta ciencia está relativamente joven y aún falta por madurar en sus procesos de definición. Esta ciencia aplicada, pues por un lado plantea teorías de la enseñanza, mientras que por otro lado interviene en un proceso educativo, proponiendo así modelos, métodos, técnicas que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía como tal hay que verla desde dos puntos importantes, que son como la pedagogía, que es la ciencia que estudia los problemas de la educación en todos sus aspectos, una reflexión sistemática sobre la educación o una intervención teórica sobre su problemática de la educación. Eso fue Antelo en el 2005 que hizo esa observación.
También dicho de otra manera, que es un conjunto de saberes no necesariamente coherentes, ni cerrados, ni completos, que se organiza indisciplinariamente para referirse a lo educativo. Esto fue expuesto por Pinao en el 2008. A lo largo de su desarrollo hubo mucha disputa entre si la pedagogía es vista como una ciencia o como una técnica, pero ciertamente, dada su complejidad, definirla, si la comparamos con otra ciencia, tiene campos de estudios y engloba también las diferentes ciencias como matemáticas, ciencias de las matemáticas, ciencias de las naturales, entre otras. Aquí hay unos cuantos elementos que pueden facilitar el ver la pedagogía como ciencia, el sistema de ciencias que engloban todo lo que es la pedagogía. Dentro de ellas está la pedagogía como forma general, que en ella también se pueden encontrar la teoría de la educación, la metodología de enseñanza de las asignaturas, la pedagogía especial y de efectología, la historia de la pedagogía comparada, la sociología de la educación, la administración educativa, la psicopedagogía y la didáctica, que esos son los elementos, como había dicho, que le dan ese toque científico a la pedagogía. Muchas gracias, estuvo con ustedes Joanna Sanor y Francisco Díaz.